Sin peros. Un momento de compartir, aprender y disfrutar. Espera lo inesperado con la licenciada Susana Rasinski. Muy buenas noches. Hoy tengo el agrado de contar con un colega, un amigo de la casa, de nuestra casa, de la Asociación Psicoanalítica Argentina, el licenciado Jorge Eduardo Catelli. Adelante, Jorge. ¿Qué tal? Buenas noches, Susana. Bien, ¿Cómo te va? Gracias por esta invitación. No, gracias a vos. Bueno, antes de presentarte, voy a presentar, como hago siempre, a nuestro representante, que es Ricardo Vergara, con otro libro, porque hay impreso muchísimos libros en esta pandemia, de otra colega, de María Graciela Rononduano, que es El psicoanálisis y el instante, la importancia de nuestra escucha y del decir, como lo importante que es para el que nos viene a ver ese encuentro que se va a transformar en un nuevo encuentro de los que tuvo y que lo va a ayudar a mejorar su vida. Bueno, vamos a la presentación de nuestro invitado de hoy, Jorge. Bueno, muchos lo conocen porque está en todos los medios, pero además también es licenciado, profesor y doctor en psicología de la UBA. Forma parte también de IPA, de la institución internacional de la que formamos parte, de FEPAL, de la Asociación Latinoamericana de Psicoanálisis, es miembro de la institución, también es miembro de Freudian Legacy Committee de la Internacional, miembro del equipo de comunicación y publicaciones de la Federación Psicoanalítica de América Latina durante ahora, ¿no? Miembro de la Comisión de Comunicación de la Asociación Psicoanalítica en el 2019, secretario de la revista La Época de nuestra institución desde el 2020, miembro cofundador del capítulo Psicoanálisis y Educación. Ya vamos a hablar porque Jorge también está, como lo estoy yo, en Psicoanálisis y Educación, que es tan importante en este momento, ¿no? Que nos acontece como sociedad. Y también, bueno, es cofundador y co-coordinador de las jornadas de psicoanálisis y educación de APA-UBA, es ex miembro de la comisión directiva de la Asociación Psicoanalítica, miembro de GEA, un centro de supervisiones clínicas que trabaja muchísimo con varios colegas nuestros, fundador del Departamento de Psicoanálisis y Educación, del Centro de Supervisiones Clínicas, profesor adjunto de Psicología Psicoanalítica, Psicoanálisis y Educación del Departamento de Ciencias de la Educación de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, jefe de trabajos prácticos regular de las materias Psicología General, Teorías Psicológicas de la Subjetividad, Departamento de Ciencias de la Educación de la Facultad de Filosofía y Letras. Obtuvo el segundo premio de Baranger Mom, que es un concurso que hacen siempre en nuestra institución y que es de mucha exigencia. Hay distintos premios que fueron otorgados por los miembros que fallecieron, pero es una forma de recordarlos, que tuvimos tan buenos maestros y que a veces la gente joven no los conoce. El otro día nos pasó con Enrique Pichón Rivière, ¿no? Hablando de Armando Bauleo, y que es tan importante en este momento, o el homenaje que se le hizo a Marie Langer, ¿no? Y bueno, que son pioneros realmente, ¿no? Porque además eran maestros, es decir, sabían, digamos, enseñar, ¿no? Lo que es para nosotros el aprendizaje. Bueno, autor de libros. Porque fueron realmente de las personas que han
desarrollado en esos momentos el psicoanálisis, no solo para nuestro país, sino para Latinoamérica, digamos, y que ha tenido un despliegue, digamos, para todo el mundo con sus formulaciones. Fueron realmente pioneros en lo que han hecho, ¿no? Sí, además, toda la parte, digamos, cuando uno ve lo que se hacía en el hospital de niños, en los distintos hospitales, que siempre vos viste que salud mental nos ponían atrás, siempre lo último, en los hospitales, ¿no? Entonces a nosotros nos costaba mucho. O sea, yo me acuerdo que cuando nosotros estudiamos, sabés que yo me recibí en Mar del Plata, pero siempre vine a Buenos Aires, nosotros teníamos el título y no podíamos ejercer. No estaba la ley del psicólogo. Y en ciencias de la educación no estaba en el nomenclador. Entonces siempre fue como una lucha. Y ellos, en los hospitales, cómo trabajaban y fueron, digamos, había una apertura, que es lo que me parece que tenemos que hacer, el trabajo interdisciplinario, ¿no? Entonces se trabajaba con el pediatra, con el ginecólogo, con todos. Y cuando así empezaron con el tema del asma, el dolor de cabeza, toda la psicosomática, que bueno, fue muy importante, ¿no? Realmente en nuestro país y fundamentalmente, digamos, el trabajo en equipo, ¿no? El trabajo docente, lo que hizo Blecher, todos los maestros, ¿no? Porque Raquel Soifer también, que el otro día la nombrábamos, ¿no? Todo este tema con la mujer, o sea, son cosas que fueron después difundiéndose, como vos decías, a nivel mundial, ¿no? Bueno, Jorge es artículo de varios artículos de él, con distintas temáticas que aborda en los distintos medios de comunicación, que también yo creo que es muy importante que se difunda lo que hacemos, ¿no? Porque durante mucho tiempo se decía que la institución era para gente de dinero y que era para una élite. Y los que hemos trabajado siempre en la comunidad, en grupos, con familia, la escucha analítica que se ha demostrado ahora en pandemia ha sido fundamental, ¿no? Hemos tenido, vos sabés, por la plataforma de COVID de APA, más de 2.000 personas el año pasado, la gente sigue llamando porque nunca hizo terapia, pero por lo menos dice, es una escucha diferente, ¿no? Y para eso también es importante la vocación que uno tiene que tener en nuestro trabajo, ¿no? Porque recibimos también de todo, entonces el tema es cómo se lo devolvemos al otro, ¿no? Por eso No, acá y en la el programa... importancia que ha tenido la plataforma COVID-19 como una respuesta ante una situación tan angustiante como viene siendo la situación de pandemia. Tener ese canal abierto por parte de la APA ha sido muy, muy significativo y una respuesta concreta que ha dado a una cuestión, a una demanda social, ¿no? La verdad que fue muy interesante. Está siendo, ¿no? Porque... Sí, yo estoy como admisora, el año pasado yo sola atendí más de 50 personas, pero lo importante, incluso lo he puesto en la publicación de los artículos de los libros de Isla, porque a mí me parece muy importante que la gente te dice, yo no sabía que era esto. Yo pensaba, ¿no? Patologías y situaciones de las más variadas. Desde un bombero que no podía por un ataque de pánico, hasta situaciones, digamos, de violencia familiar, ¿no? Que se han acrecentado, porque de repente estar todo el día, que ahora lo vamos a hablar con vos, qué pasa con nuestros adolescentes, ¿no? Que es un tema muy importante, porque qué pasa con nuestra juventud en nuestra sociedad, ¿no? Donde se les echa la culpa, qué pasa, dónde están los adultos, ¿no? Nuestra colega Isla habla del adulticidio, ¿no? Es decir, como que de alguna manera falta el adulto. Pero bueno, bienvenido, Jorge. Y un poco, vos tenés mucha experiencia con jóvenes, ¿y cómo ves vos a los adolescentes? ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, hay mucho para decir en relación con los adolescentes y con los adolescentes en nuestra época, ¿no? Creo que la adolescencia o las adolescencias, tal vez debamos decirlo en plural, a mí me parece interesante poder traer en términos generales
la adolescencia en plural, digamos, justamente en un intento de mostrar algo de esa pluralidad que las adolescencias hoy en día tienen distintos modos de presentarse, y podemos hablar de algunos rasgos que atraviesan este periodo a lo largo de todas las épocas, que exceden a la cuestión de época. Pero me parece interesante poder hablar de adolescencias en plural, porque considero que esto implica también una apuesta por subrayar la diversidad, digamos, en relación con las formas de vivir la adolescencia, ¿no? Además de la multiplicidad de factores que la atraviesan, como decía anteriormente, creo que son factores que tienen que ver con el momento histórico que estamos viviendo, o cada momento histórico en que podemos pensar a las adolescencias, la configuración social, tramas culturales, ¿no? Todo lo que podríamos ir situando en términos de la época en que se inscribe un sujeto. Y a su vez, me parece también importante resaltarlo, ya que tu programa es visto por no solamente profesionales de la salud mental, sino que tiene una enorme llegada eh, al público en general, que no es un público especializado ni en la psicología ni en el psicoanálisis especialmente. Eh, Esta idea, digamos, acerca de las diversas demarcaciones o de los marcos teóricos desde los que podemos teorizar acerca de las adolescencias. A propósito de esto, quiero hacer un mínimo señalamiento que cuando me presentaste, me presentaste como doctor en psicología, que estoy siendo doctorando en este momento, porque estoy llevando adelante mi doctorado. Pero quería hacer ese señalamiento solamente porque justamente de lo que se trata, y me parece que esto es importante pensando en nuestros pioneros, pensando en, digamos, en las distintas líneas teóricas que han abordado la adolescencia como periodo evolutivo, pero como momento de cristalización de algunas cuestiones claves dentro de la subjetividad, ¿no es cierto? Como Knobel, Aberasturi, que ya se han transformado en clásicos, pero clásicos de la psicología de la adolescencia a nivel de la niñez y la adolescencia a nivel mundial. Y creo que hay un eje muy central que se impone para hablar de las adolescencias, que es algo así como, primero, esta aparición del cuerpo con una contundencia y con una fuerza que no es solamente ese organismo que se empieza a transformar, sino la aparición de ese cuerpo erógeno que por otro lado empieza ese despliegue orgánico y a la vez resignifica una cantidad de cuestiones de la primera infancia y que simultáneamente va a estar en el eje de un duelo muy importante porque se trata del eje, del duelo por el cuerpo de la infancia, ¿no? Pero simultáneamente, como nos enseñaron Knobel y Aberasturi, allá hace 50 años ya tienen estas ideas y siguen teniendo una vigencia muy impresionante. Es un triple duelo, ¿no? No solo por el cuerpo del niño, sino por el lugar de los padres de la infancia y también por ese lugar que ha tenido socialmente el niño y que ya empieza en la adolescencia a dejar de tenerlo, ¿no? Y esto creo que lo tenemos que situar, volviendo a tu pregunta, con lo que va ocurriendo en una época que hoy
a mediados del 2021, podemos ubicarnos después de 1 año y medio de estar atravesando una pandemia que apareció de una manera intempestiva y que ha tenido y tiene, digamos, un particular impacto sobre cada grupo etario, sobre la población, sobre las poblaciones a nivel global, y que en particular en relación con nuestras adolescencias, digo nuestras adolescencias porque no nos olvidemos que nosotros tenemos una sociedad en nuestra Argentina, en Latinoamérica, pensando en los contextos, con una enorme diversidad, con profundas inequidades, donde tenemos más de 4.000 villas de emergencia o barrios carenciados, como se los está llamando en este momento. Y digo esto fundamentalmente para la gente que nos está escuchando y que está viendo este programa de otros países, que sé que tenés una audiencia muy interesante de otros lugares del mundo, porque estos 4.000 asentamientos dan un total de aproximadamente 5 millones de niños y adolescentes en estado de pobreza, ¿sí? Con lo cual, cuando hablamos de las adolescencias en nuestra época, estamos hablando de un amplio espectro y de una paleta muy diversa en relación a cómo este periodo de la vida es vivido, es atravesado en los distintos contextos. En la Universidad de Buenos Aires, justamente, y por ahí puedo referirme a esta cuestión. Sí, en relación a lo que vos decías, antes de ir al primer corte, yo creo que hay una cosa que es muy importante, que en todas las adolescencias, en general, incluso en otros países, como dice la palabra adolecer, ¿no? Aparte de lo que le pasa con el cuerpo, con la familia, con los valores sociales, ¿no? Los distintos duelos que vos mencionabas. El tema es también dónde están los adultos, qué pasó con el otro, qué pasó con la terceridad, y que incluso cuando uno ve chicos muy chiquitos, ¿no? Donde no solo que van a trabajar, porque en otros lugares, como es en el Oriente, como es en Asia, que lo he visto, no estoy hablando solo por los libros, donde se acompaña al padre en el trabajo y se le enseña y queda una experiencia afectiva que le permite al chico aprender. Y nosotros en nuestra sociedad tenemos muchos chicos que lo que ven no es eso. Incluso en situaciones de familias de buen nivel económico, hay una carencia también de la función parental, ¿no? Me parece también que todo esto, después nos vas a explicar un poco la investigación que has hecho en Ciencia y Tecnología de la UBA. Pero me parece, digamos, como para dejar una pregunta, ¿no? ¿Qué opinás un poco de todo esto? Vamos a ir al primer espacio y volvemos enseguida. Muy bien. Sin peros. Un momento de compartir, aprender y disfrutar. Espera lo inesperado con la licenciada Susana Rasinski. Ricardo Vergara Ediciones. Editamos y distribuimos su libro en 20 días hábiles. Composición, armado de originales, correcciones necesarias, impresión en papel de máxima calidad, tapas a color plastificadas con solapas y señaladores, presupuestos en el día, envíos al interior del país. WhatsApp 11 62 31 27 60.
Instagram @RicDeColegiales. Ricardo Vergara, editor, Buenos Aires, Argentina. Sin peros. Un momento de compartir, aprender y disfrutar. Esperá lo inesperado con la licenciada Susana Rasinski. Je vis, je meurs. Pourquoi je ris, pourquoi je pleure. Voici le SOS d'un rien en détresse. J'ai mûri hier sur terre. Pourquoi me prendrez vos âmes seulement dans mon corps? Il faudrait voler mon carnaval. Si je me sentais plus bas. Seulement de mon je toujours qu'au fond d'une vie avec le conditionnel, je crois aux zombies. Suite à ma force, je sens quelque chose qui m'a dit, volez. On voit le tour de l'univers. Pourquoi je vis, pourquoi je meurs, pourquoi je ris, pourquoi je pleure. J'y crois comme et les autres, vérité notre mort. Bueno, Jorge, ¿qué te pareció? Qué bueno, qué sorpresa me has dado con este, Sí.
con este muchacho. Qué lindo, qué interesante. Ujú. Sí, me lo mandó un paciente que su hija, bueno, lo escucha y obviamente muestra lo que pasa con los chicos y me pareció que escuchándote lo que habías dicho reflejaba un poco, ¿no? Aparte de la voz impresionante, y que en este momento los grupos de música coreano, como anime también oriental, es algo que los adolescentes eh, lo escuchan, lo ven, son materiales donde se identifican mucho, ¿no? Porque uno de los temas son las identificaciones, que en la adolescencia se movilizan, lo que vos decías, los primeros años de la vida, y también son más vulnerables, ¿no es cierto?, a ser, digamos, a ser tomados tanto por las religiones como por los políticos, en fin, ¿no?, en sectas, ¿no?, cuanto más vulnerabilidad. Así que por eso me pareció que podía ilustrar un poco lo que vos estabas diciendo. No, y aparte esta pregunta, ¿no? ¿Por qué vivo, por qué muero? Me lo anoté incluso al ir escuchándolo, qué importante como qué cosa es lo que está viviendo, qué cosa es lo que accede a una nueva vida y qué cosa es lo que en la adolescencia también hay que duelar. Me siento mal en mi propia piel, es uno de los versos que dice, para terminar con duerme, niño, duerme, ¿no? Qué interesante, porque creo que resume en gran parte eh, esa intersección que uno podría pensar en términos de las adolescencias, en donde la niñez y la juventud se superponen y atraviesan, digamos, un momento de transición eh, tan importante en donde aparece por otro lado algo de esta confrontación con las otras generaciones, ¿no? Con las generaciones de los adultos, vos que habías traído esta idea de los adultos, eh, en donde se da un doble movimiento, ¿no? Por un lado, eh, la necesidad, bueno, Freud ya en 1905 plantea una idea muy significativa en relación con el periodo de la adolescencia como un momento en el que comienzan a utilizarse, él dice algo así como todos los recursos para aflojar los lazos que mantiene el adolescente o el joven con su familia, y esos lazos son decisivos porque por un lado hay un desafío hacia las figuras que encarnan a ese gran otro, que encarnan el universo de los adultos, la otra generación, como diría Silvia Bleichmar, ¿no? Cuando Silvia Bleichmar planteaba, otra gran psicoanalista, querida psicoanalista, cuando planteaba qué es una familia hoy, ¿no? Cuando empezaban a visibilizarse o empezaban a tener incluso legitimidad, al menos en nuestro país, las familias monoparentales u homoparentales, las familias ensambladas, y que rompían con ese modelo tradicional de familia. Ella respondía diciendo que hoy podíamos decir que una familia es una generación que cuida de otra generación en un vínculo asimétrico. Y me pareció interesante porque este planteo intergeneracional respecto de la familia creo que pone de manifiesto algo justamente de esa doble situación que por un lado es de desafío a los valores y a las posiciones, digamos, de esa generación por parte de los adolescentes, y a la vez la búsqueda desplazada
en esa misma generación, en figuras intermedias o en sustitutos, que permitan una reafirmación en una nueva identidad, ¿no? Claro, el tema es cuando los jóvenes que te lo plantean, que son más infantiles que los padres, ¿no? O sea, donde mira mi mamá se pasa todo el día con el celular porque tiene un nuevo novio y no nos hace de comer o no está atenta a esto, o el padre que se pelea, porque vos dijiste es algo que me parece importante, que uno lo ve después en los supuestos adultos, esas formaciones reactivas que siguen teniendo bronca a sus propios padres y que no han cortado esos lazos internos. Entonces les cuesta mucho asumir la función paterna, ¿no? Es decir, que es una función, no por la figura, si es el hombre, la mujer o quien sea, ¿no? Esta función parental que es tener en cuenta al otro como diferente. Y entonces el tema es que cuando eso no ocurre, ¿qué es lo que nosotros vemos, no? Como en este chico que canta, ¿no? Que termina como un niño, ¿no? Porque lo que buscan es la autoridad, no el autoritarismo. Tanto de la sociedad, que los mensajes son muy locos, y también en muchas familias donde se le dice una cosa y se hace otra, ¿no? Bueno, ves, justamente esto que acabas de decir me parece que me da nuevos argumentos para pensar a las adolescencias en plural. Quiero decir, si hay algo que podemos decir en términos conceptuales que articulan como desde algunos ejes, tiene que ver precisamente con esta idea de una generación que cuestiona a otra generación, de una generación que se coloca en una nueva reafirmación de un lugar identitario, pero no sin estar en relación con otra y de un modo asimétrico. Ahora bien, los modos en que esto se da es muy variable. Un poco lo que ibas relatando y lo que ibas describiendo, que ahí centramos en el caso por caso, ¿no es cierto? En los casos en donde si la sociedad en general o en nuestra época entroniza y deja infatuada a la adolescencia como lugar del ideal, y ese es el ideal del universo adulto, va a ser muy difícil encontrar una amarra simbólica dentro de lo que es el universo adulto o dentro de lo que es esta generación con la cual tengo que librar como adolescente algún tipo de batalla, digámoslo así, una batalla simbólica. Y creo que ahí por eso vamos entrando en una pluralidad en donde en cada caso vamos a ir viendo una singularidad acerca de cómo se juega en ese grupo familiar, cómo se juega con aquel o aquella adolescente, cómo se juega con ese vínculo. Yo siempre pienso que la literatura nos brinda algunos ejemplos muy interesantes para pensar algo de esta travesía, ¿no? Yo antes de la investigación que me habías consultado anteriormente, que estoy teniendo actualmente junto a Karina Kaplan en la Universidad de Buenos Aires, y que ahora voy a comentar algunas cosas de esta investigación. Anteriormente, desde el 2012, yo creo, sí, 2012, participé de una investigación con Jorge Canteros también, en donde veíamos algunas figuras de lo tutorial, ¿no? Como si fueran figuras en donde los adolescentes tienen que encontrarse con otros que representen a esa generación de adultos sin ser los padres. Y una figura muy interesante es la que aparece en la Odisea, ¿no? Cuando Odiseo o Ulises se va a la guerra, lo deja a Telémaco a cargo de un sustituto. Y ese sustituto que se va a encargar de cuidarlo y se va a encargar de la crianza de Telémaco,
su hijo, era mentor. Y de ahí viene la palabra mentor, ¿no? Justamente una figura intermedia, un sustituto paterno derivado, digamos, de una función de este universo adulto con el que va a haber una gestión en esa trayectoria, va a haber una gestión en esa constitución subjetiva que los adolescentes y las adolescentes van a ir desplegando, digamos, en años que son tan significativos por todo lo que allí se resignifica, ¿no? Sí, bueno, creo que en este momento lo que te decía de anime como los juegos en la red, ¿no? Donde hay juegos que son distintos personajes y que nosotros los que trabajamos con chicos y adolescentes, ¿qué personajes eligen? ¿Con quién, no es cierto, se identifican? Es decir, porque una de las cosas es cómo ayudar nosotros a que puedan tener su identidad. Entonces uno ve en la adultez donde aparece esa formación reactiva que en realidad no salieron de eso que no querían de sus padres, ¿no? Es decir, haciendo lo contrario, siguen haciendo lo mismo. Y se pelean a veces con sus propios hijos sin tratar de darle eso que vos decías, ¿no? Una figura de contención, ¿no? Digamos, lo que vos explicabas recién, cómo a veces aparece un objeto transicional, ¿no? Yo me acuerdo una vez en Delfos, en Grecia, llovía muchísimo y al lado mío había una chica japonesa con mucho miedo. Entonces me decía, ¿se puede quedar al lado mío? Y saca de la campera un osito, pero una persona de unos 20 y pico de años. O sea, y la verdad que me quedé sorprendida porque realmente, digamos, sacar un osito, ¿no? Y ella lo llevaba con ella. En ese momento, digamos, estaba muy angustiada, porque bueno, se había producido una tormenta bastante fuerte. Obviamente no era la tormenta, ¿no? En ese momento le habrán movido otras cosas, pero bueno, ese osito a ella la acompañaba, ¿no? El tema es que nosotros vemos en este momento cómo el consumo aumentó de distintas cosas, ¿no? De la comida, la droga y demás, y que son usados como calmantes, ¿no? Pero también cuando la sociedad se los ofrece en esa vulnerabilidad, ¿no? Como los soldaditos en las villas con la droga, como dije, como en otras situaciones, ¿no? También. ¿Cuál es, en el estudio que ustedes hicieron, qué es lo que pudieron ver que están haciendo? Bueno, mira, en este trabajo que venimos haciendo, yo querría nombrar brevemente quiénes Al están equipo. en este equipo, que es un equipo interdisciplinario, riquísimo, con Karina Kaplan en la dirección, Claudio Gleitzer, Sandra Vinokur, Ezequiel Sapu, Darío Arévalos, Iván Orbuch, Pablo García, Natalia Ducci, Lucía Becasi, Priscilia Orguiglia, Ludmila Sokolovsky. Venimos trabajando sobre una población, es un estudio muy interesante que nosotros veníamos investigando estigmatizaciones y violencias en las adolescencias. Y a partir del surgimiento de esta pandemia que nos sorprendió en el modo, digamos, en que fue eh, extendiéndose a lo largo del tiempo y modificando nuestra vida cotidiana, fuimos armando un trabajo de campo para esta investigación en la que trabajamos con un universo muy interesante que son estudiantes de primero a sexto año de escuelas secundarias públicas, de gestión pública urbanas de la provincia de Buenos Aires, que, bueno, se tratan de escuelas que atienden a una población particularmente vulnerable, ¿no? Y con un trabajo, digamos, sobre una muestra de más de 2.200 casos de estas 15 escuelas. Y ahí fuimos preguntando y trabajando diversas cuestiones que bueno,
nos pareció interesante darles la palabra, digamos, en un sentido a los adolescentes acerca de cómo estaban viviendo la pandemia, cuáles eran las principales preocupaciones, los principales sufrimientos, qué lugar estaba ocupando la escuela que estaba siendo, digamos, vivida como una experiencia escolar, ya no más como jornada escolar, porque esa jornada escolar pasó a ser en una escuela sin paredes, sostenida a través de las redes sociales, y nos llamó la atención que lo primero que surgió, digamos, un amplio espectro, una gama, un abanico muy importante en relación a una preocupación principal situada en torno a todo lo que en la experiencia humana tiene que ver con la pérdida, ¿no? Y lejos de estar nuestros adolescentes en ese sentido conectados con otras cosas, encontramos que había una enorme preocupación y una conexión que iban desde la muerte hasta la enfermedad, pasando por la pérdida de seres queridos, la pérdida de familiares, amigos, el temor a enfermarse y asimismo preocupaciones en relación con la situación económico-laboral y de oportunidades en relación con su propia escolarización, ¿no? Fuimos investigando cuáles eran las fuentes por las que se informaban, de qué modo se pudieron o no adaptar a la enseñanza a distancia, a la modalidad escolar, digamos, en algunos casos con actividades sincrónicas, es decir, en simultáneo por alguna plataforma, o como Zoom, o a veces por otros programas como Meet u otros que han sido utilizados por los docentes en un esfuerzo denodado porque no todos esos adolescentes, no toda esa población contaba con los recursos tecnológicos o esos dispositivos necesarios para la conexión. No, a veces en una casa, el otro día, pero bueno, los que trabajamos con chicos lo vemos, que por ahí de repente en una casa hay un solo celular para 5 hermanos. Exacto. Entonces el tema es también cuánta deserción que venimos viendo nosotros en las escuelas de la provincia, que hay más de un 50% de deserción escolar antes de la pandemia. Y en este momento, digamos, el esfuerzo que han hecho los docentes es muchísimo, porque los chicos lo que buscan es con quién hablar, quién los escucha. Vos dijiste algo que yo, la primera vez que empecé el programa, sí que es un espacio para escuchar a todos. Y hay un programa que se dio en los primeros, que ahora van a estar cuando cumplimos un año del programa, chicos que hablaron cómo se sentían con la pandemia. Y otro programa, los padres, ¿no? Porque esto es importante, es decir, son voces que a veces no fueron escuchadas. Entonces, de alguna manera, la oportunidad también que ustedes brindan con esta investigación para poder después ver cómo se los puede ayudar, qué se puede planificar en base a los datos. Vamos a ir a la segunda pausa y enseguida volvemos, seguís comentando un poco este trabajo y después vamos a hablar sobre los bordes, si te parece. Con mucho gusto. Bueno, enseguida volvemos. Sin peros. Un momento de compartir, aprender y disfrutar. Esperá lo inesperado con la licenciada Susana Rasinski. Ricardo Vergara Ediciones. Editamos y distribuimos su libro en 20 días hábiles. Composición, armado de originales, correcciones necesarias, impresión en papel de máxima calidad,
tapas a color plastificadas con solapas y señaladores. Presupuestos en el día. Envíos al interior del país. WhatsApp 11 62 31 27 60. Instagram @RIC de Colegiales. Ricardo Vergara, editor, Buenos Aires, Argentina. Sin peros. Un momento de compartir, aprender y disfrutar. Esperá lo inesperado con la licenciada Susana Rasinski. Vos estabas hablando entonces de las pérdidas que aparecen en los datos, las situaciones diversas socioeconómicas y el temor también, digamos, un poco a lo que va a pasar, ¿no? ¿Qué proyectos de vida? ¿Qué seguir estudiando? ¿Qué seguir? Justamente creo que esto que acabas de decir es muy central, ¿no? En relación con que es durante el periodo en que se despliegan las adolescencias, en que se construye un proyecto de vida, donde hay un anclaje identificatorio que comienza o que da lugar a cierta cristalización. Y creo que hay factores que son de diversa índole, ¿no es cierto? Por un lado, esto que François Dolto llamaba la inopia, ¿no? Como ese momento de indefensión de los crustáceos en que pierden ese exoesqueleto, esa caparazón para poder crecer, que es un momento de alta exposición, en donde tienen que retirarse, tienen que ocultarse, tienen que protegerse para poder crecer y adquirir ese nuevo exoesqueleto queratínico, ¿no? Para poder desplegarse con una mejor y más adecuada defensa. Cosa que también fue teorizado, por otro lado, con respecto a esa retracción, como ese momento de barbecho, con la metáfora del campo, ¿no? De la tierra que se prepara, ¿no? Que está en un estado de espera para ser más fértil. Y creo que ahí encontramos más imágenes y más metáforas como para poder comprender de qué modo en estos momentos de pandemia se ponen en juego estos sentimientos, estas emociones y estos afectos por parte de nuestros y nuestras adolescentes en contextos de vulnerabilidad, y por otro lado con la importancia que van teniendo, ¿no es cierto?, las figuras de los pares o de las instituciones como representantes del mundo adulto también. La escuela es un lugar de referencia y creo que en este momento un factor muy importante es el extrañar la escuela, el extrañar el encuentro con los otros, ¿no es cierto? Por más que se ha sostenido esta experiencia escolar con esfuerzos denodados por parte de los docentes, ¿no? Y de las propias familias y de los propios estudiantes. Vos hace un rato me hablabas de los bordes, habías mencionado algo de los bordes y creo que en ese vos sentido... estuviste dando una charla en México, ¿no? Y un poco venimos hablando nosotros en APA, incluso con Recalcati y con otros colegas, digamos, cuando uno ve no solo los adolescentes, pero digamos en este momento estamos hablando de ellos, ¿qué significa, no? Los trastornos que nos llegan a nosotros, ¿qué significa un chico que está al borde, ¿no?
con el video que pasamos, o sea, ¿no? Y qué se puede hacer, ¿no? Bueno, yo creo que hay cuestiones que parecen muy preocupantes y de hecho podrían serlo, podrían devenir así de preocupantes y creo que hay que estar muy atentos, ¿no es cierto?, a algo de esto que las adolescencias nos van mostrando, pero que parte de esas cuestiones que a veces pueden impactarnos, como la canción de este muchachito, tiene que ver con esos procesos, vamos a decir así, esperables. Y creo que hay dos metáforas que a mí me gusta utilizar mucho cuando trabajo con padres de adolescentes, que son, por un lado, la metáfora de la estación de servicio. Yo creo que el universo adulto tiene que ser un universo disponible. Una buena estación de servicio. Una buena estación de servicio es un lugar que uno va por la ruta y lo ve y lo registra de día y de noche y tiene accesos claros y está señalizado. El universo adulto debería responder un poco a esas características de presentar con claridad su accesibilidad para los adolescentes, para las adolescentes, y creo que a la vez ese mismo universo adulto es un universo que debe estar preparado también para estar atento, y ahí paso a otra metáfora, cuando ese joven, esa joven no logra, no puede ir a esa estación de servicio, no puede acudir al otro, ser un buen camión de auxilios, un buen camión de remolque e ir en búsqueda del otro, ir en búsqueda de los adolescentes. Pero creo que esa es una responsabilidad justamente que tenemos quienes somos parte de la crianza, quienes somos parte de esa generación de adultos, que tenemos que tener en nuestra mirada, en nuestro tueri, que es una de las palabras de la que deriva tutor, ¿no? La mirada así del que va conduciendo a un rebaño, como si fuera tener en vista algo de lo que tiene que ver con el cuidado de sí. Y el cuidado de sí es algo que se construye, no puede construirse un cuidado de sí si no se parte del cuidado del otro. Y creo que esto es parte de un factor central que esta pandemia, por un lado, lo desnuda y nos pone en jaque. Y a la vez creo que es justamente un desafío para el universo adulto, para quienes estamos a cargo del cuidado y la atención de las nuevas generaciones, desde las familias, desde la salud mental, desde la educación, de atender a estos factores que están en juego por nosotros mismos, por las nuevas generaciones y por el propio futuro, el nuestro y de nuestra propia sociedad. Sí, yo creo que, como vos decís, estos espacios, que no son solamente las fiestas clandestinas, y donde se pone la culpa y el objeto malo en el otro, ¿no? Sino que todo esto que vos decís, alguien que los asistió, que se les explica, no hubo. Entonces el tema es cómo se utiliza eso, porque creo que hay que escucharlos y uno también aprende de ellos. Porque una de las cosas, no sé si te pasa a vos, pero bueno, yo vengo diciendo, y muchos de nosotros, ¿no? Cuando uno trabaja con adolescentes, es a partir con cualquier paciente, pero con los adolescentes, de lo que el otro nos trae. Yo siempre digo que aprendí a conocerlo a Charly García y a los Redonditos de Ricota con dos adolescentes, ¿no? Es decir, donde venían con los temas de ellos. Eso era lo que traían a la sesión. Entonces, lo mismo que con un instrumento,
con un dibujo, con lo que fuera. El tema es cuando a veces queremos imponer lo que nosotros queremos y donde los padres no saben qué hacer. Los chicos te dicen, para poder separarse en esa necesidad, se levantan cuando los padres ya se acuestan, ¿no? Como para poder marcar ese espacio que los padres no pudieron marcar. Pero creo que es importante que nosotros, otro tema que vos deslizaste, que es el trabajo con los padres. Considero que es fundamental, por eso lo de los grupos del otro programa, ¿no? O sea, el trabajo con los padres, con las entrevistas vinculares, ¿no es cierto?, donde lo que emerge en el chico es un emergente de lo que pasa en el grupo. Y entonces, ¿cómo podemos nosotros hacer? No cosificar, ni clasificar, ni tampoco medicalizar, ¿no? Porque eso también, como vos decís, es un proceso de crecimiento y que, bueno, si está al borde, el tema es que no se caiga. O sea, No, y que tenemos es que un aprender riesgo, a... un riesgo muy importante, justamente que la patologización precisamente genera una suerte de estigmatización en un sentido, ¿no? Y esa estigmatización, digamos, puede tener consecuencias verdaderamente muy, muy complejas porque también es abrazarse a un significante, abrazarse o poner en riesgo, digamos, de que ese sujeto quede como tomado, abrazado, ¿no?, a un significante que lo identifique de un modo protésico y estigmatizante. Por eso creo que es muy, muy complejo. Y esto que vos traés, ¿no?, la importancia, dependiendo del caso, digamos, del trabajo con padres, de las entrevistas, a veces vinculares, dependiendo del caso también cómo se administren, cuánto se puede hacer, digamos, en esas situaciones y cuánto se puede permitir destrabar y desplegar, ¿no?, para toda la dinámica adolescente. El trabajo que con el equipo están haciendo, ustedes después se relacionan con el ministro de Educación y de Salud, o sea, eso va a ir como utilizado para poder ver qué prácticas, qué planes se pueden hacer, cuál es la idea. A ver, en principio nosotros somos parte de la Universidad de Buenos Aires, Ciencia y Tecnología, UBACIT, con lo cual nosotros estamos generando insumos de conocimiento científico, vale decir, basado en la investigación científica y el trabajo de campo, que son insumos luego públicos que devienen en material universitario y eventualmente puede ser tomado por los equipos de gestión, lo cual no quiere decir necesariamente que nosotros los estemos o que ellos los estén en este momento utilizando, pero en general, digamos, es información sensible que circula, digamos, con respecto a lo que es nuestra realidad en pandemia, ¿no? Bueno, para poder ir terminando, porque ya nos quedan unos minutos, ¿qué podrías decir? Porque va a haber gente que te está preguntando, que vos podés ir contestando, incluso puede haber un mail tuyo si alguien consulta o quiere Con mucho saber, ¿no gusto. es cierto?, profundizar un poco más el tema. ¿Qué sería para vos, digamos, un poco el mensaje, digamos, para los adolescentes y también para los padres, o lo que a vos te parezca? Bueno, creo que este es un momento para primero considerar que no es un momento en el que nos podemos salvar solos, es un momento eh, de pensar las cosas colectivamente. Me parece que es un momento en que para los adolescentes es muy importante saber que esto también es parte de un proceso que va a desarrollarse y va a terminar, y del mismo modo
para los adultos puedan ser buenas referencias de contención, buenos referentes para recibir lo que las demandas adolescentes implican, y que esto signifique una puesta en juego de un poder estar con el otro. Y un poder estar con el otro representa poder ser un lugar de anclaje, poder ser un lugar de escucha, poder ser un lugar de recepción. Hoy estamos limitados con la presencialidad, pero tenemos también la enorme ventaja de contar con las tecnologías que, por ejemplo, nos están permitiendo hacer este programa a la distancia, Susana. En otras épocas no hubiéramos podido hacer un programa a la distancia. A mí me sorprendió. ¿No es cierto? Justamente yo, que era de Mar del Plata, que viajaba todas las semanas, me quedé acá, así que me sorprendió enormemente poder tener este espacio y ser acompañado por mucha gente, porque realmente, como los adolescentes, nosotros también necesitamos lo que hace muchos años en Europa y en otros lugares se habla de las tertulias, ¿no? Es decir, estos lugares de encuentro con el otro para poder aprender, seguir descubriendo y sentirnos que estamos conectados, ¿no? Aunque sea a través de esto, no quedar atrapados con la red, pero sí conectados, que es distinto. Bueno, creo que esto es algo, volviendo a lo que me decías, que mensaje, que palabra, creo que la importancia de sostener el lazo social ocupa tanto para adolescentes como para niños, como para adultos. Un eje muy importante en momentos donde el lazo se ve particularmente afectado en su presencialidad por el aislamiento social, preventivo y obligatorio que vamos necesitando atender para modular, para atemperar los números tremendos de esta pandemia. Y creo que esto es justamente algo que tiene que estar en nuestro foco, que es el lazo social como lugar de sostén, y para eso contamos dentro de los grupos familiares con ese lazo primario, dentro de los grupos de pares, con lo que hoy son las tecnologías que nos asisten, con las que contamos y con las que podemos seguir sosteniendo y ser sostenidos en ese movimiento recursivo, ¿no? En eso que vos decís, ellos aprenden, pero nosotros también aprendemos. Totalmente. Los adolescentes. Esa recursividad que el lazo social justamente tiene en esa red en la que estamos todos, pero que a la vez requiere que todos sostengamos una parte. Muchísimas gracias, Jorge. Y bueno, Gracias. vamos a comprometerte para otra oportunidad, ya para el año que viene, porque tenemos ya todo programado hasta diciembre. Pero bueno, el 5 vamos a hacer el aniversario, así que también bueno, todos los que estuvieron van a estar diciendo un poco cómo vivieron este momento. Así que muchísimas gracias. Y yo voy a anticipar el próximo programa, que va a estar Leonor Koisman, que nos va a mostrar cómo se ve el mundo a través del arte. Es muy interesante cómo ella muestra la guerra, la cábala, los espacios cósmicos, cómo se vive a través del arte, que esto también los adolescentes lo hacen, con los grafitis, con el rap, con diferentes expresiones, con los tatuajes, o sea, de diferentes formas, ¿no es cierto?, que nos expresamos. Así que muchísimas gracias y los espero para el próximo jueves. Gracias, Jorge. Chao, chao. Sin peros. Un momento de compartir, aprender y disfrutar. Espera lo inesperado con la licenciada Susana Rasinski.
Thank